historia del protestantismo, del surgimiento del protestantismo, de la Reforma. Y desde luego, pues, esto nos obliga también a trabajar con algunas cosas y la situación pues se hace un poquito graciosamente más complicada, pero no más difícil. Es simplemente el que un planteamiento, un argumento nos invita a otro y otro nos invita a otro, y cuando venimos a ver, pues estamos viendo un espectro un poco más amplio. El martes, cuando nos reunimos, estuvimos hablando un poco sobre la historia de Martín Lutero y de lo que le movió precisamente a la Reforma protestante. Entre las cosas que dijimos es que en la mente de Martín Lutero nunca estuvo ni siquiera la idea de dividir la iglesia. Y eso es importante que obviamente que quede claro, porque la evidencia histórica así lo demuestra. Y no solamente lo demuestra la evidencia histórica hoy, sino que aún la misma Iglesia Católica reconoce y acepta que Martín Lutero no tenía como intención la división o el cisma de la Iglesia. Lo único que él quería postular y lo único que él quería plantear es que llana y sencillamente hubiera una reforma, una manera de mirar la fe desde la perspectiva de su inicio, de su origen, que obviamente es innegable que a la vuelta de 16 siglos había sido trastocada, había sido afectada, había sido lacerada, y desde luego como consecuencia de ello hay un periodo de tiempo dentro de la historia de la cristiandad bajo la sombrilla del catolicismo que se le conoce como la época del oscurantismo. Y esa época del oscurantismo lo único que quiere decir es una época donde la fe estaba sustentada en la ignorancia, en el manejo político, en la venta de indulgencias, en la obstinación de algunos por obtener poder, en un proceso de vida de corrupción dentro del marco religioso, y desde luego algo así como nos pudiera decir el jíbaro nuestro, un sálvese quien pueda. Eso era lo que a grandes rasgos permeaba dentro de ese periodo de tiempo. Ahora, habíamos dicho precisamente que el término reforma en el contexto alemán lo que significa es dar una nueva forma, dar nueva forma a algo. Y eso era básicamente la intención de Lutero. Claro, hay distintas ópticas para tratar el tema, y Martín Lutero no era un personaje que gozaba de la simpatía de todo el mundo, aún inclusive de algunos de sus allegados, porque su carácter era un carácter férreo, era un carácter fuerte, pero a fin de cuentas de lo que se trata no es de su carácter, era de los problemas que existían en ese momento. Obviamente había ventas y veneración de las reliquias, la ignorancia estaba a tal grado de que se hablaba de que
la iglesia poseía el cráneo de Juan el Bautista, no sé si recuerdan, dentro de las cosas que hablamos. Tenían los huesos de los 12 apóstoles, tenían los 19 huesecillos de Cristo. Se alegaba que en España había 18 tumbas de los apóstoles. Parece que habían algunos que habían adquirido tumbas de más. Se hablaba de la venta de trozos de madera de la cruz de Cristo. Habían pasado ya 15 siglos. Se hablaba de que la iglesia poseía fragmentos de las espinas de la corona de Jesús. La iglesia poseía en Roma las 30 monedas de plata con las que Judas había traicionado a Jesús. Y desde luego, si un feligrés llegaba y tenía el privilegio de llegar hacia esas monedas, y desde luego pagaba por la indulgencia, se le garantizaba un ahorro hasta de 50 años en el purgatorio. O sea, ahorraba periodo de tiempo significativo, ¿verdad? Y esto, claro, sin mencionar todavía la vida licenciosa de muchos religiosos y hasta de papas que procedían de manera muy distante de lo que era la piedad. Luego apareció el hombre que indignó a Martín Lutero, que llegó hasta Alemania ofreciendo la indulgencia más rápida, ¿no? Y mejor asequible de cualquier persona, y era comprando indulgencias para el futuro, y no solamente para el individuo que estaba vivo, sino que inclusive se podía comprar para el que había muerto. Es decir, había personas que llevaban una vida licenciosa porque en su bolsillo tenían un documento que decía que tenían indulgencias de 15, de 20 años, no importando el pecado que cometieran. Y pues con eso pues ellos transitaban por la vida feliz, porque cuando se les confrontaba con algún pecado decían: no, si yo tengo aquí la indulgencia, esto ya está perdonado, y lo que haga de aquí a tantos años está perdonado. Tetzel decía que la moneda cayendo al cofre, inmediatamente sonaba en el cofre, eso automáticamente despertaba el alma en el purgatorio del doliente, de la persona, y salía del purgatorio. Y inclusive había hasta unas contradicciones dentro de las tradiciones de la iglesia, porque dentro de la iglesia se plantea tradicionalmente que el bautismo es una experiencia salvífica, y desde luego con las indulgencias se decía que la compra de indulgencias podían dejar hasta más limpio que en el bautismo el alma de un penitente. Por lo tanto, la indulgencia con dinero había ganado un nivel de prestigio religioso extraordinario. Y desde luego, pues, todo eso fue lo que movió a Martín Lutero a presentar sus 95 tesis y a invitar, ¿no?, a la consideración de una reforma de la iglesia. Claro, cuando hablamos de las 5 solas, es un resumen, ¿no?, del pensamiento teológico de los reformadores, de la forma y manera como dentro del marco de ese resumen ellos enfrentaban todo ese periodo doloroso, grisáceo, de tanta ignorancia dentro de la fe de los creyentes en ese momento. Y una de ellas planteaba
el elemento de que la sola escritura es el único estándar de fe y de vida práctica. Y eso desde luego fue uno de los caballos de Troya que utilizó la Reforma Protestante para enfrentar el periodo doloroso y el periodo triste que le tocó vivir. La doctrina de que la Iglesia es por sí sola la autoridad suprema y la que marca la pauta de la fe. Ese fue el principio formal de las Sagradas Escrituras, o de la Reforma Protestante, perdón. En el 1521, en el histórico interrogatorio de la Dieta de Worms, que se le hizo a Martín Lutero, allí Martín Lutero declaró que su conciencia estaba cautiva por la palabra de Dios. Eso es interesante, ¿no? Ver un hombre frente a quienes le señalan, decir, a menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre ellos. Y declara: estoy vencido por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, y mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Ese es el concepto de la sola Escritura. Y desde luego, más adelante, Lutero recalcó que la Confesión de Bélgica, que había sido en el año 1561, había establecido lo siguiente: creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios, y que todo lo que el hombre necesita hacer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Y añadió Martín Lutero diciendo: tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre con las divinas Escrituras, a pesar de lo santo que haya sido, ni la costumbre con la verdad de Dios, pues la verdad de Dios está por encima de todas las cosas. Ni el gran número de antigüedad y sucesión de edades o de personas, ni los concilios, decretos o resoluciones, porque todos los hombres son de suyos mentirosos y más vanos que la misma vanidad. Por tanto, rechazamos de todo corazón todo lo que no concuerda con la regla de fe que se establece dentro de la sola Escritura. Y a ello Lutero citaba 3 pasajes bíblicos que me parece que son extraordinarios y que, si podemos mirarlos brevemente, sería bueno mirarlos. El Salmo 119 y verso 18. El Salmo 119 y el verso 18. El Salmo 38 y verso 2. Y segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 al verso 17. Y vamos a ver estos pasajes bíblicos y aunque sea leerlos, para que podamos tener
claridad en términos de lo que los reformadores estaban planteando con ese concepto de la sola escritura, que a mí me parece que es genial. Si miramos el Salmo 119, Salmo 119 y verso 18, dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y verso 16 y 17, dice la Escritura de la manera siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Desde luego, con ese argumento, los reformadores rebatían el concepto de palabra y tradición, que lo vamos a discutir más ampliamente ya mismito, y vamos a considerar algunas cosas de ella. También vamos a ver el Salmo 38, y verso 2, dice: porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Ahondando sobre el tema de la sola escritura, es importante considerar, antes de cualquier análisis o comparación entre una posición que la favorezca y una que haga una crítica adversa, es necesario mirar un poco y comparar un poco el contexto histórico en el que se da el planteamiento de la sola escritura por parte de Lutero y de los reformadores. Eso es importante, porque obviamente Lutero expuso su tesis, pero después de Lutero haber expuesto su tesis, hubo una contrarreforma y hubo también todo un movimiento para contradecir los planteamientos de Lutero y de los reformadores. Y todavía hasta el día de hoy, claro, obviamente los que llevamos tal vez más de 20 años en la experiencia de la fe evangélica, podemos recordar, esto pues en alguna medida ha cesado un poco, pero subliminalmente, no quiere decir que haya desaparecido, pero antes el discurso de unos y de otros, de evangélicos y de católicos, pues el tono era mucho más alto. Yo llego todavía a recordar los periodos de Semana Santa, donde se encontraba la fe evangélica y la fe católica en la celebración de la Semana Santa. Y entonces aparecían los famosos coritos que decían: mi Cristo no está muerto, Él está vivo. Y obviamente era en contradicción a la procesión católica que entonces sacaba el Cristo crucificado y sacaba entonces aquellas imágenes tétricas y dolorosas de la pasión y de la muerte. Pues eso en alguna medida se ha aplacado, pero no ha desaparecido, ¿sabe?
todavía en el campo de la reflexión teológica y en el campo de la reflexión intelectual, se sigue discurriendo sobre el tema, y se sigue planteando de forma muy estratégica, porque obviamente los que hacen apologética, tanto de un lado como de otro, saben utilizar el peso atómico de la etimología de las palabras, y ellos se juegan con eso constantemente, y desde luego una persona puede leer un documento teológico a favor de la tradición católica y decir, a mí me parece que eso está muy bien. Pues claro, porque está revestido de una cuidadosa semántica, y de la misma manera del otro lado pueden decir lo mismo, ¿no? Un católico puede leer un artículo de un evangélico reformado y decir, a mí me parece que tiene razón lo que está diciendo, pero por el otro lado la misma respuesta viene también del lado de allá, ¿verdad? Porque lo que es igual no es ventaja. También del lado de allá dice, no, lo que pasa es que esos teólogos tienen una semántica y buscan y envuelven a la gente con sus argumentos, pero eso no es así, eso no es cierto. Así es que cuando uno va a tratar este tema, uno necesita obligatoriamente vincularse con el contexto histórico, porque yo escuché muchas veces a católicos defender la tesis católica hablando de Martín Lutero como si fuera un delincuente, como si fuera un criminal. Más sin embargo, hoy en día la misma Iglesia Católica y el mismo Vaticano II exoneró de responsabilidad a Lutero por la problemática del cisma. O sea que ya ese no es el discurso, pero eso no quiere decir que todavía no haya una defensa y unos argumentos de defensa para lo que la Iglesia Católica practica y cree. No sé si yo me estoy haciendo entender. O sea, simplemente lo que puede cambiar son las estrategias de argumento, pero no ha cambiado bajo ninguna circunstancia lo que se cree. Fíjese, un ejemplo de esto es ahora mismo. Ahora mismo el discurso papal dentro de la Iglesia Católica no está tan enfocado y tan orientado a la mariología. Si usted se da cuenta, el discurso papal en este momento está enfocado a la pobreza, y está enfocado hacia la tolerancia, y está enfocado hacia los ideales de la fe, la consecución de los ideales de la fe, y está enfocado hacia la vida sencilla. Pero esto es ahora. Mañana puede cambiar el Papa, y si mañana cambia el Papa y el que viene es mariano, entonces la vuelta que se da y el movimiento que se crea es extraordinario, y entonces vuelve de nuevo a aparecer que el discurso mariano. Eso no quiere decir que el discurso mariano no esté vigente hoy, eso está ahí, está latente. Lo que pasa es que quien está dirigiendo la vida de la Iglesia desde la postura y de la posición papal está enfocado en otras cosas, pero no hay que dudar que dentro de la élite haya gente que tenga los dedos cruzados diciendo cuándo va a cambiar la temática, o cuándo finalmente se va de aquí para nosotros volver de nuevo a enfatizar en lo que nosotros hemos enfatizado en otras ocasiones. O sea que ese discurso no es que desaparece. A veces uno escucha y dice, no, fíjate que ya la Iglesia no se está enfocando en la mariología. No, es que el líder que no está enfocado en eso. Pero si mañana aparece un Juan Pablo I, vuelve de nuevo, y si aparece un Ratzinger, vuelve de nuevo el enfoque
fácilmente hacia la mariología. Hoy pues hay un elemento de tolerancia, porque este mismo Papa, interesantemente, 60 días antes de ser elegido Papa, en Argentina fue declarado por un periódico católico traidor a la Iglesia. Este mismo Papa que hay ahora, en Argentina 60 días antes, fue declarado un traidor de la Iglesia por el solo hecho de haber asistido a un culto evangélico y no llevar la indumentaria de cardenal y ponerse de rodillas y pedirle a unos pentecostales que oraran por él. Pues imagínense, la figura del cardenal, la figura más alta, el representante más alto de la Iglesia Católica en Argentina, se ha puesto de rodillas frente a unos pentecostales ignorantes. Y ponerse de rodillas a la figura cardenalicia y reconocer la necesidad de la oración de esos evangélicos, pues fue entendido por ese movimiento católico bien ultraconservador en Argentina como una traición del cardenal a la Iglesia Católica. Lo que es interesante es que 60 días después, a ese a quienes ellos habían declarado traidor, la Iglesia lo declara Papa. Y desde luego él ha seguido siendo consistente en un lenguaje de tolerancia y en un lenguaje de amistad. También es así que hace 2 años atrás, cuando recién había sido electo Papa, se enteró que uno de sus mejores amigos, un pastor pentecostal argentino, estaba predicando en una iglesia pentecostal en Roma, porque es importante que ustedes sepan que en Roma o se es católico romano o se es pentecostal. El movimiento más fuerte evangélico en Roma es pentecostal, después del movimiento católico romano. Y cuando él se enteró de que este ministro argentino estaba predicando en una iglesia pentecostal en Roma, él dijo: yo quiero ir a oír a mi amigo. Y se montó en su helicóptero y llegó al lugar y se metió para la iglesia a escuchar a su amigo pentecostal predicar. Y desde luego, pues eso ha generado un proceso de que quien contradice al Papa, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que todo lo demás no esté ahí al rescoldo, pero esté ahí latente. Todo va a cambiar en la medida en que la figura del Papa cambie. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué es importante conocer? ¿Qué es importante conocer? Pues mire, es importante conocer que la reforma advino porque la Iglesia, al momento de la reforma, no era sombra de lo que fue en su inicio. Y eso es importante tenerlo presente. Porque desde luego, un argumento apologético católico siempre va a ser que la Iglesia Católica es la primera iglesia y es la única iglesia y es la iglesia que trae ¿qué? La fundación de la tradición apostólica consigo. Pues fantástico, eso es un argumento que muy bien ellos pueden plantear, pero el elemento histórico que genera la reforma es que llana y sencillamente, como esto no es una cuestión de ADN, ni es una cuestión de relación paterno-filial, esto es una cuestión en aras de ¿qué? En aras de la fe, y en aras de la experiencia de la fe. Es importante recordar que la reforma avino porque la iglesia del siglo XVI, que alegaba ser continuidad de la iglesia del primer siglo, no se parecía en nada a la iglesia del primer siglo. Y eso es importante, sumamente importante reconocerlo. ¿Por qué es importante no olvidarlo? Porque al presente
al presente dentro de la apologética católica se desvía el tema central histórico y mediante una apologética de perspectiva se hace una defensa de las tradiciones católicas sin considerarse el tiempo en que éstas fueron declaradas, haciéndolas equivalentes a las tradiciones orales antiguo-testamentarias y neotestamentarias. Es decir, el argumento que utiliza hoy, ¿verdad?, aquellos que tienen el perfecto derecho para defender la apologética de la fe católica frente a la reforma protestante, pues el argumento que utilizan hoy obvia por completo ese contexto histórico. Y desde luego, usted puede ser, mi papá, yo sé quién es mi papá y sé que es mi papá, pero si en un momento dado me va a hacer daño, yo puedo reconocer que es mi papá, pero no me puedo quedar con mi papá porque me va a hacer daño. O sea, yo puedo reconocer y entender que hay una trayectoria histórica de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia del primer siglo, que va en una línea de desarrollo histórico, pero esa misma historia me dice que en el siglo XVI los cristianos del siglo XVI están remotamente distanciados de aquellos cristianos ¿de qué? Del primer siglo. Eso fue lo que provocó la reforma. Eso fue lo que provocó el grito de los reformadores. Ahora, ¿por qué es importante tener eso claro? Mire por qué es importante tenerlo claro. Cuando uno escucha a los apologetas hacer sus planteamientos contra la reforma, ¿verdad?, porque eso todavía está vigente, eso no se puede negar. Cuando uno los escucha, mire lo que dice: la Biblia no contiene todo el Evangelio de Cristo. Ese es un argumento que utilizan los apologetas contra la reforma y sobre todo contra el planteamiento de la sola escritura. La Biblia no contiene todo el Evangelio de Cristo, sino que la tradición apostólica es parte del Evangelio y no toda la tradición apostólica está en la Biblia. Ese es un argumento muy lógico, y dentro del marco de lo que expresa en esa dicción, muy correcto. Pero desde luego, lo que pasa es que lo que planteaba la iglesia del siglo XVI dictaba mucho de lo que planteaba que la tradición apostólica. Pero entonces ellos sostienen, postulan y afirman que lo que se postulaba en el siglo XVI era la misma tradición apostólica que se postulaba en el siglo I. No sé si me estoy haciendo entender. Y ante eso hay una diferencia del cielo a la tierra. Y desde luego ellos siguen planteando en su apologética y dicen que quien reunió todos los documentos inspirados fue la iglesia. Y eso es verdad, eso no es una mentira, eso es verdad. Pero volvemos de nuevo al contexto histórico, al siglo XVI. Era la iglesia del siglo XVI la misma iglesia en su función teológica y práctica de fe que la iglesia del siglo I. No, en lo absoluto no. Entonces, cuando uno mira esos argumentos, uno dice, oye, ellos como que tienen razón. No, porque es que hay que ver el argumento no meramente en una expresión apologética de defensa, hay que ver el argumento dentro del marco del contexto del contexto histórico. O sea, como un hombre que a la edad de 20 años se casó con Juana, y Juana se le murió a los 35, y a los 35
se casó con Lola, y desde luego el que se encuentre con él a los 50 puede tal vez decir que él había estado casado con Juana, pero no puede seguir diciendo que es el esposo de Juana, porque ya eso ya pasó. O sea, mire, otro argumento: la iglesia es la responsable de predicar el evangelio hasta el fin, y eso es una verdad, esa es una verdad. Pero la pregunta es, ¿lo que se predicaba de indulgencia en el siglo XVI es lo mismo que se predicaba en el siglo I? ¿Es el mismo sermón que predicó Pedro en el día de Pentecostés? No. Fíjense que están diciendo una gran verdad, pero hay que mirarla dentro de ¿qué? Dentro del marco del contexto histórico. Y ahí es donde uno empieza a hacerle preguntas a los apologetas. Yo recuerdo hace unos años atrás, que yo creo que todavía la guardo, recibí una nota de un apologeta que me escribió una carta haciendo yo una explicación en el programa Respuesta, y me decía: conozco tus malas intenciones. Bueno, lo que para él eran malas intenciones, pues desde luego uno se lo legitimiza, pero es la buena intención, porque yo le puedo reconocer que un católico me diga: yo soy católico y soy parte de la iglesia primitiva. Lo que yo no le puedo aceptar es que él me diga a mí que yo no soy parte. Pues mira, si tú eres parte de la iglesia primitiva, yo soy tan parte de la iglesia primitiva como tú, porque yo no soy producto de la reforma protestante, yo soy producto del evangelio de Jesucristo. ¿Ves? Entonces, cuando uno presenta el argumento con la contundencia que lo debe presentar, entonces pues le mandan notas a uno así, ¿verdad? Conozco tus malas intenciones. No, las malas intenciones mías es demostrar que, si bien es cierto, yo no tengo ningún problema, porque a fin de cuentas yo no soy quien para juzgar la fe de nadie. Y si un católico me dice a mí que él es parte del cuerpo de Cristo y es miembro de la iglesia del Señor del primer siglo, yo no puedo refutarle eso. Lo que yo no le voy a permitir a él es que diga que yo soy un hermano separado del siglo XVI. No, eso no, porque precisamente la razón por la que los del siglo XVI se separaron era porque los del XVI no estaban vinculados a la iglesia primitiva, y ellos decían que había que vincularse de nuevo ¿con qué? Con la iglesia primitiva. O sea, de eso es que nosotros, los evangélicos, necesitamos nutrirnos de esa información, de ese dato. Ahora, mira el otro argumento que presentan ellos: la iglesia fue primero que la Biblia. Ese es un argumento de los apologetas católicos. Mira, tanto empeño de la sola escritura y en la sola escritura. Si la iglesia es primero que la Biblia, espera un momentito, eso puede ser una media verdad, no una verdad completa. Puede ser una media verdad en el sentido de que, pues claro, cuando se desarrolló el Nuevo Testamento ya la iglesia existía. Pero ¿cuál es la intención de ese argumento? De decir que la iglesia fue primero que la Biblia. Pues cuando uno mira cuál es la intención es decir que lo que la iglesia dice y lo que la iglesia predica y que lo que la iglesia proclama, indistintamente lo que sea, es igual de importante y de relevante que las Sagradas Escrituras. Entonces cuando uno mira eso dice: no, espérate un momentito, tal vez estemos diciendo lo mismo. Yo no tengo ningún problema en decir que la iglesia fue primero que la Biblia, yo no tengo ningún problema, pero yo no estoy diciendo que la iglesia fue primero que la Biblia, porque a fin de cuentas la Biblia ha sido aceptada como la palabra de ¿qué? Como la palabra de Dios, y la palabra de Dios es que es eterna,
De hecho, el verbo, la palabra se hizo ¿qué? Se hizo carne. Entonces cuando el argumento viene de esa forma, viene cargado. Y cuando viene cargado, uno tiene que hacerle preguntas a ese planteamiento, porque no se lo puede uno tragar de manera tan simple y tan sencilla. Por el otro lado, la apologética católica sostiene lo que pudiéramos definir como una verdad irrefutable, si no fuera porque sus planteamientos pretenden excusar lo que tradicionalmente, desde una perspectiva bíblica, es inaceptable, dado el contexto de ese periodo de oscurantismo. O sea, el hecho de que yo lleve 44 años predicando no garantiza que mañana pueda predicar algo errático. Y si mañana yo predico algo errático, mis 44 años predicando el Evangelio no demuestran que lo que estoy predicando errático es verdad. Me hago entender, ¿no? Eso no demuestra que lo que estoy predicando es errático. Digo, no, pero ¿cómo tú no me vas a creer si yo llevo 44 años predicando? Bueno, tú estuviste 44 años predicando la verdad. Lo que estás predicando de ahora en adelante es que es error. ¿Pues? Entonces, ese elemento es el que se escurre dentro del pensamiento apologético católico. Y no se toca, no se maneja, no se mira, no se cuestiona. Y desde luego, sí, yo no tengo ningún problema con todos esos planteamientos que yo hice y con otros más que vamos a hacer ahora. Yo no tengo ningún problema. El problema es con el contexto. En el momento en que se hizo la reforma protestante, la iglesia estaba en oscuridad, desde el Papa hasta el cura. Imagínense que para pretender hacer una basílica se atreven a empeñar y se atreven a declarar cosas totalmente inaceptables a la experiencia de la fe. Y no solamente eso, sino demarcarse como verdades absolutas dentro del marco de la tradición apostólica. Oiga, uno tendría que ser demasiado ignorante para creer que Pedro, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y todos los apóstoles habían planificado la construcción de la Basílica San Pedro. Venga acá, entonces tú me quieres decir a mí que ahora la venta de indulgencia es parte de la tradición apostólica. ¿Y cuándo ustedes descubrieron el documento donde los apóstoles trabajaron con la construcción de la Basílica de San Pedro y establecieron esto? Pues así de sencillo. O sea, el argumento puede estar lleno de semántica, puede estar lleno de una serie de argumentación y de recovecos, ¿verdad? Que puede, pero la verdad sigue siendo la verdad. Yo estaba una vez escuchando a este señor Douglas Candelario, y dice que estoy hablando del agricultor, del agrimensor, del agrónomo, Douglas Candelario. Y entonces es interesante porque él estaba contando que tenía una discusión con unos agrónomos modernos con respecto a una siembra de algo, no recuerdo bien, y entonces decidieron llegar a la casa de un anciano agricultor a quien ellos respetaban y le tenían mucho respeto, y dijeron, vamos a ver cuál es la opinión de él, porque pues cada uno de ellos estaba hablando de que esa semilla había que sembrarse en cierta época y había que sembrarse
ya de noche y demás. Entonces, o había que sembrarse en la mañana, había que sembrarse en la mañana. Y la cuestión fue que fueron donde el anciano agricultor, y cuando llegaron donde él hicieron su planteamiento, él dice, pero venga acá, ¿cuál es el problema? Ustedes ahora quieren sembrar de noche. Porque no hace ninguna diferencia. O sea, a veces nosotros, los seres humanos, empezamos a desarrollar una serie de argumentación que puede muy bien. El hecho de que, con el respeto, ¿verdad?, de los abogados, el hecho de que un buen argumento legal saque absuelto a un culpable no quiere decir que sea inocente. O sea, no quiere decir que sea inocente, es culpable. Salió absuelto, obviamente, por una buena argumentación, pero nosotros no podemos pensar y creer que nos vamos a tragar una argumentación porque es una buena argumentación. Esa argumentación tiene que responder a una serie de preguntas. Mire, la apologética católica se sostiene básicamente en esto. Ellos dicen, la proclamación del Evangelio ordenada a los apóstoles y sucesores no les fue dada por escrito, simplemente fue oral. Eso es verdad. Eso es verdad. O sea, ninguno que va a estudiar a un seminario, a un instituto, puede negar eso. La proclamación del Evangelio ordenada por Jesús a los apóstoles fue para que la dieran de manera oral y predicar este Evangelio a toda criatura. Años después de haber predicado por transmisión oral, entonces se escribió. Eso también es verdad. Eso también es verdad. Fíjese cómo se desarrolla, ¿verdad? A eso que los apóstoles hicieron predicando se le llama tradición apostólica. O sea, lo que los apóstoles predicaron sin Biblia, porque predicaron sin Biblia, solamente utilizando los argumentos de la ley para probar que Jesús era ¿qué? El Mesías. A eso se le llama tradición apostólica. Y eso es muy cierto. También es muy cierto el otro argumento que utilizan ellos, que Jesús no entregó Biblia a sus apóstoles, ¿verdad? Pues eso es muy cierto también. También ellos dicen que la iglesia vivió muchos años solo con la tradición apostólica. Bueno, aproximadamente lo que vivió fueron unos 60 años con la tradición apostólica. Nada más que eso, hasta el año 97, pero también es cierto, ¿no? Por el otro lado, dice que solo una parte de la palabra de Dios proclamada oralmente fue puesta por escrito. Y eso también es cierto, porque Juan mismo dice que si todo lo que hizo Jesús y todos los milagros que hizo se fueran a escribir, pues no bastaría, no cabría, ¿verdad? Bueno, eso es una hipérbole de Juan, pero a base de la hipérbole de Juan, pues también se da como una verdad, ¿verdad? También dicen que hay una veneración a la Biblia por parte de ellos, pero insisten que esa veneración a la Biblia tiene que ir acompañada también de la importancia de las tradiciones apostólicas. Pero mire, si usted se da cuenta de algo, y esto es cuestión de uno sentarse y hacer preguntas. Por un lado están diciendo, ¿verdad?, que solo una parte de la palabra de Dios proclamada oralmente fue puesta por escrito. La otra no se escribió. Y a esa que no se escribió,
ellos le llaman la tradición apostólica. ¿Dónde está? ¿Quién la tiene? ¿Quién la posee? ¿Cómo la heredaron? ¿Dónde la encontraron? Pues ya uno empieza a decir, espérate, aquí hay cosas que tengo que preguntarme. No me puedo, o sea, fíjense que son verdades. Lo que están diciendo son verdades dentro del contexto, dentro del marco, son verdades. Pero ya me tengo que hacer una pregunta. Está muy bien, ok. Pero si ustedes están admitiendo que solamente se escribió una parte, la otra no se escribió, ¿cómo se heredó? ¿Cómo la lograron? ¿Dónde la encontraron? Pues eso es como cuando en el campo teológico se habla de algunos conceptos teológicos y después que hablan, uno pregunta, ¿y dónde está eso? Y dice, no, eso es una hipótesis. Es una hipótesis. Bueno, pues si es una hipótesis, no me lo digas como una verdad. Primero dime que es una hipótesis, no me hable, ¿verdad?, de una verdad para al final, cuando yo te cuestiono, decirme que es una hipótesis. Bueno, pues aquí nos encontramos con esa misma situación. Ahora, dice, la tradición apostólica y las sagradas escrituras manan de la misma fuente, se unen en un solo caudal y corren hacia un mismo fin. Esto lo dijo el Vaticano II. Fantástico, fantástico. Pero ¿dónde encontraron esa tradición para ponerla a que corran un mismo caudal y manen hacia un mismo fin? ¿Dónde se encontró? Si lo único que se tiene escrito de la tradición apostólica es lo que está escrito ¿dónde? En las Sagradas Escrituras. Pues eso es lo que está. Llámele chorrito de agua o llámele corriente, es lo que está, no aparece nada más. Pero por el otro lado, miren lo interesante, con estos siguientes pasajes bíblicos ellos autentican la tradición o la importancia de la tradición, y hay 3 pasajes bíblicos que los apologetas, y yo obviamente estoy leyendo precisamente de documentos de apologética católica, ¿sabes? Yo le estoy haciendo preguntas a los documentos de apologética católica. Yo no he leído todavía otra cosa que no sea eso. En Filipenses capítulo 4 y versículo 9. Filipenses, si me buscan allá en la pantalla. Filipenses capítulo 4 y versículo 9. Segunda de Timoteo, Santini, escríbeme por ahí. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 2. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 15. Mira lo que dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué quieren decir ellos? Pues ellos quieren decir que eso es tradición apostólica, y que obviamente pues Pablo invitaba a los filipenses a que lo imitaran. ¿A base de qué? De la experiencia de la tradición. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y eso también está perfectamente bien, con eso no hay ningún problema. Y en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 15, donde dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido
sea por palabra o por carta nuestra. Y eso también es que tradición apostólica. Esto para decir por parte de los católicos, ¿verdad?, que siempre hay una conciencia clara sobre la importancia de la tradición apostólica, sin quitarle a la Biblia el valor que tiene. O sea, técnicamente hablando, lo que los católicos están diciendo es que ellos se fundamentan en la Biblia y en la tradición. ¿Por qué? Porque la Biblia fue creada como resultado de la tradición. Y eso es cierto. Pero el problema es que una vez se recogió lo poco de la tradición dentro del marco de las Sagradas Escrituras en el año 97, oiga bien, en el año 97, todo lo demás se dio por descartado. Todo lo demás se dio como que, como nada importante, porque se habían establecido unas reglas para el canon, y esas reglas establecidas para el canon, obviamente, una vez fueron aceptadas, ya necesariamente lo demás era lo demás. Miren qué interesante. Es una pena, ¿verdad?, que los evangélicos no nos interesemos por el estudio, por el estudio que nos ayudaría a afinar y afianzar nuestra fe, no para crear polémica, no para discutir con nuestros hermanos católicos, no para censurarlos, sino, óyeme, para no permitir bajo ninguna circunstancia que nos hagan creer ciudadanos de segunda clase. A mí no se me ocurriría jamás, óigame bien, pero jamás. Yo, los que me conocen saben que yo he sido incapaz de juzgar y de condenar a un católico por ser católico. Toda mi vida, yo he sido incapaz. Ahora, pero yo no voy a permitir que un católico me juzgue y me condene por ser evangélico. Porque yo no soy oveja de otro redil. La iglesia evangélica es oveja del redil de la iglesia primitiva y punto. Ahora, ¿por qué somos producto de una separación? Pues somos producto de una separación como resultado de un oscurantismo que había en la iglesia católica en el siglo XVI, que no quisieron resolver, que no quisieron manejar, que prefirieron dar instrucciones para liquidar a Lutero antes de decir, es verdad, estamos equivocados, tenemos que volver de nuevo a las Escrituras. Pues ellos fueron los que la dividieron, técnicamente ellos fueron los que la dividieron. Y de eso es que se trata. Mire, yo sigo teniendo amigos sacerdotes católicos, yo sigo teniendo amistades católicas y sigo manteniendo mi relación con ellos y conversando con ellos, y vuelvo y les digo, a mí no se me ocurrirá jamás juzgar la vida de un católico, porque a mí Dios no me llamó a juzgar la vida de nadie, ni de un católico ni de nadie. Pero, óyeme, zapatero a su zapato, no voy a permitir que ningún sacerdote católico, ¿verdad?, venga a tergiversar la historia o venga a discriminar contra mí, como muchas veces yo he escuchado en expresiones de católicos que hablan de los evangélicos de forma peyorativa, ¿verdad? Pues eso yo no lo voy a permitir, y no por una cuestión de orgullo, sino por una cuestión de defensa de la historia. Ahora, mire lo interesante de esto. Entre otras cosas también, la Iglesia Católica declara que el oficio de interpretar auténticamente la tradición y la Biblia corresponde solo al magisterio. Ahí es donde se estrangula la vena. ¿Ve? Al magisterio de la Iglesia, a los obispos y a los obispos que tengan comunión con el Papa. Miren lo técnico aquí. O sea, no es a los obispos, no, es a los obispos que tengan comunión con el Papa, porque si el obispo no tiene comunión con el Papa, lo excomulga.
Y una vez excomulgado, ya no es parte del magisterio. Es un elemento técnico, estratégico totalmente. Esto no corresponde a un elemento, o sea, si el don es irrevocable, pues, óyeme, ¿cuántas veces yo como pastor he disfrutado de la experiencia de alguien que me dice, yo voy a seguir contigo, pero no estoy de acuerdo contigo en eso? Bueno, pues si no estás de acuerdo conmigo en eso, pues tienes el perfecto derecho a no estar. Presenta tu argumento, yo presento el mío, y si es una cuestión de comunidad, que la comunidad decida y prevalezca, que la comunidad entienda que tiene la razón. Pero en el caso de la Iglesia Católica dice, no. En el caso de la Iglesia Católica dice, mira, el oficio de interpretar auténticamente la tradición y la Biblia corresponde solo al magisterio de la Iglesia, y corresponde a los obispos que tengan comunión con el Papa. Tan pronto el obispo no está de acuerdo con el Papa, perdió la capacidad de interpretar correctamente a los apóstoles y a la Biblia. ¿El Papa está mal? No, nunca está mal. Veamos. Dice, la tradición, Biblia y magisterio de la Iglesia están íntimamente unidos. Note bien lo que dice: tradición, Biblia y magisterio de la Iglesia están íntimamente unidos, de manera que ninguno puede subsistir sin los otros. ¿Sabe lo que eso quiere decir, verdad? Que la Biblia no puede prevalecer sin la interpretación de los obispos en comunión con el Papa. Y desde luego la tradición apostólica no prevalece sin la interpretación de los obispos en comunión con el Papa. Entonces, cuando uno mira eso, uno descubre que hay unos planteamientos técnicos. Todo es un elemento puramente técnico. ¿Ah? No te escucho. Que la misa que la hacían en latín para que no la gente no. No necesariamente eso, no. La misa en latín era porque era el idioma de Roma, pero el lenguaje de Roma, pero no. Ahora, dice, los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, oiga bien ahora, contribuyen a la salvación de los hombres. O sea, no hay salvación si una persona decide aceptar la tradición apostólica y la Biblia, pero rechaza la enseñanza de la Iglesia. Si rechaza la enseñanza de la Iglesia, por más tradición apostólica y por más Biblia, está perdido. ¿Se da cuenta? Sí, ¿se da cuenta cómo es el asunto? No, es para amarrarlo. Eso está tan amarrado una cosa de la otra, que ya y sencillamente al católico no le queda otra alternativa que vivir a merced y bajo la declaración católica. De lo contrario, o eres de los nuestros o estás en contra nuestra. Dice, no podemos negar que en cuanto a doctrinas y tradiciones apostólicas sostenidas, como bien señalan los católicos, que la Biblia recogió lo más importante de la tradición apostólica para el conocimiento de Dios y la salvación de los hombres. Claro, los católicos y los evangélicos estamos de acuerdo con eso. No hay ningún problema. La pregunta es si lo que se postula como tradición corresponde al tiempo de los apóstoles. Ahí es donde está la pregunta. Ven acá, lo que ustedes postulan como una tradición está dentro del marco del tiempo de los apóstoles. ¿Eso lo proclamaron los apóstoles? Si no lo proclamaron,
Por ejemplo, la cuestión de la Basílica de San Pedro, eso no lo proclamaron los apóstoles, pero se metió dentro de la tradición. Dios, no, esta es parte de nuestra tradición. Y quien no se sujeta ya, las indulgencias, eso no estaba dentro de la... Bueno, imagínense un Pedro y Juan cuando le tratan de comprar el mago aquel, Simón el mago trató de comprarle el don del Espíritu. No, esto está en la tradición. ¿Cómo va a estar en la tradición? Si Pedro dijo, perezca tú y qué, y perezca tu dinero. O sea, uno puede estar de acuerdo, pero tiene que ver el contexto. Dímelo en el contexto, porque déjeme decirle algo. O sea, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica en muchas de las doctrinas está unida y está ligada. O sea, yo he tenido la oportunidad de escuchar un sermón o una homilía católica, y es más, no hace mucho fui a un funeral donde pues la familia, pues uno era católico, otro era evangélico, y me dijo un pastor, el cura va a hablar primero, pero después que él termine su culto, viene usted. Y yo me senté. Y yo dije, yo no sé si él se va a sentar a estar en el culto nuestro, pero yo me voy a sentar a estar en su homilía. Y me senté a escuchar. Y cuando él terminó de predicar, yo le hice señas a los familiares, y uno de ellos se acercó y le dije, yo quiero decirte algo, después que este cura terminó de predicar, yo no voy a predicar, porque todo lo que él predicó es bíblico y yo no lo voy a repetir, es suficiente con lo que él predicó. Lo que yo voy a hacer es simplemente una oración de consolación y a reforzar lo que él dijo, porque él dijo con perfecta claridad, si usted quiere ser salvo, tiene que entregar su corazón a Jesucristo. Si usted no entrega su corazón a Jesucristo, nadie lo va a salvar. Eso lo dijo el cura allí. Yo dije, eso es lo que yo he predicado toda la vida, yo no voy a repetir lo mismo. O sea, ¿para qué lo voy a repetir si ya lo dijo también él? Y cuando terminamos, me dice, pero yo me quedé deseoso de escucharlo. Le digo, no, si usted me escuchó predicándose, ¿para qué me va a escuchar? No hay ninguna diferencia. Lo que usted predicó es tan bíblico. Y eso, con eso no hay ningún problema. El elemento es cuando aparece la respuesta a la reforma. Claro, la respuesta a la reforma, pues en alguna medida representa que el coraje, la frustración, ¿verdad?, de una iglesia que no solamente perdió adeptos, sino que con el transcurrir de los años esos adeptos han crecido y se han desarrollado a tal punto que hay países que ya no son católicos, la mayoría son protestantes o son evangélicos. Entonces, pues eso genera cierta incomodidad y cierta molestia, y eso se puede entender. Ahora, ¿en qué nos concurrimos? Y si ustedes me permiten, yo voy a tomarme unos minutitos más, porque me parece que es importante decirle en qué nos concurrimos. ¿En qué nos concurrimos? Ok. No concurrimos en la trayectoria histórica de un cristianismo decreciente como resultado de un oscurantismo religioso. En eso no podemos concurrir. Por eso vino la reforma. Ahora, la perversión, el desencaje teológico, llegó a ocupar el espacio de la fe simple, de la fe sencilla, y provocó el cisma entre creyentes de una misma fe que no estaban dispuestos a renunciar a la verdadera tradición apostólica. Porque ¿dónde está la verdadera tradición apostólica? En las Escrituras. La verdadera tradición apostólica. O sea, si a mí la Iglesia Católica me dice, pero usted no cree en la tradición apostólica. Sí, yo creo en la tradición apostólica, la que se puede corroborar a través de las Escrituras. Pero
¿Cómo voy a creer en una tradición apostólica que no existe? Que no hay evidencia de ella, que no hay documentación de ella. Ahora, miren lo interesante. Estos creyentes no estaban dispuestos a renunciar a la verdadera tradición apostólica y a las Sagradas Escrituras para abrazar las cosas que no aparecen en ambas. Ahora, todavía a la Iglesia Católica le falta explicar cómo logró recoger de forma escrita la tradición oral apostólica. Eso es lo que todavía falta explicar. Creemos en la tradición apostólica. ¿Cómo lograron recogerla de forma escrita? Eso lo tienen que explicar. Hasta el día de hoy es inexplicable. Aun cuando ellos admiten que la Biblia recogió lo más importante de esa tradición, porque lo interesante de esto es que el Vaticano II dice que la Biblia recogió lo más importante de esa tradición. Pues señores, si la Biblia recogió lo más importante de esa tradición, ¿para qué seguir en la retórica de una tradición que la Biblia no recogió? Cuando uno empieza a hacerle la pregunta, las cosas empiezan a caer y a hacer clic. Mire lo interesante. Ahora, ¿cómo explicar por la Biblia, que es, según los apologetas católicos, el resumen sustancial e importante de la tradición apostólica bajo los siguientes planteamientos? Número 1, óigalo bien, solamente se los voy a leer. La salvación por medio de la Iglesia. Tradición apostólica. ¿Qué predicaban los apóstoles? Que la salvación era a través de ¿quién? A través de Cristo, no era a través de la Iglesia. Si la salvación hubiera sido a través de la iglesia primitiva apostólica no se hubiera metido a las sinagogas en Jerusalén, porque ellos no predicaban que se salieran del judaísmo. Ellos lo que predicaban era que creyeran que Jesucristo era ¿quién? El Mesías. Te puedes quedar en la sinagoga, porque la iglesia, para la iglesia apostólica, la iglesia no salva. ¿Salvaba quién? Creer en el Mesías. Pero ellos dicen que la tradición apostólica plantea que la salvación es por medio de la iglesia. No es verdad. Que la salvación es por medio de las buenas obras. Eso no es cierto. Que la iglesia perdona pecados. El que perdona los pecados es Jesucristo. Que la iglesia católica es la única y verdadera iglesia. No es cierto. Eso no es verdad. Que la iglesia católica, mediante su bautismo, salva. Que el bautismo católico salva. Que el Papa es el vicario de Cristo. Que la tradición apostólica estableció la infalibilidad papal, es decir, el Papa no comete errores. Es interesante que el Papa de ahora decidió no utilizar los atuendos carísimos y costosos de los papas del pasado, porque dijo que la iglesia lo que tenía que era que presentar un mensaje de humildad. No estará diciendo con eso que los demás cometieron el error de la pompa. Cuando le dieron móntese en el carro papal, dijo no, ahí no me monto yo búsqueme en un Fiat por ahí, que yo me monto en ese. Pero no estará diciendo con eso que los anteriores cometieron errores. Que los sacramentos salvan. Que hay un pecado que se llama el pecado de presunción. Eso no lo predicaron los apóstoles, eso se predicó después de la Contrarreforma. ¿Sabe cuál es el pecado de presunción? El pecado de presunción es decir que yo tengo seguridad de salvación, pero ellos dicen que eso es parte de la tradición apostólica. Eso no lo predicaron los apóstoles. Pablo, por el contrario, hablando de Clemente, dice: el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que Él está en la presencia del Señor. O sea, pero ellos hablan de que hay un pecado que es el pecado de la presunción.
Y el pecado de la presunción no es otra cosa que un cristiano católico diga: yo tengo seguridad de salvación, porque ningún católico puede tener seguridad de salvación, porque la salvación se adquiere después que se muere y se le hace ¿qué? El novenario, y se le hacen las misas y se le saca del purgatorio. No estaba leyendo la palabra, parece. Ok. El bautismo de niños es una tradición apostólica. No hay ninguna evidencia. Si hubiera sido tan importante el bautismo de niños, ¿no le parece a usted que hubiera quedado consignado en la Sagrada Escritura que los niños debían también que ser bautizados? Y claro, mire, yo no tengo ningún problema. Yo he bautizado niños en el momento en que consciente me dicen: yo sé lo que es el bautismo, yo sé lo que significa y me quiero bautizar. Pues vamos a bautizarte. No tengo ningún problema con eso. Pero el bautismo de un infante, si hubiera sido tan importante en la tradición apostólica, oigan, algo tan importante como eso se le olvidó a los apóstoles. Jesucristo se bautizó y pasó Bien, pero este es el argumento. Ahora, mira lo interesante. Por el otro lado, los grados de pecado, los pecados veniales, los pecados mortales, etcétera, etcétera. La doctrina de la transubstanciación, que si bien es cierto, oiga bien lo que le voy a decir, porque yo lo quiero decir claro, que uno encuentra en la doctrina de la transubstanciación una belleza, una hermosura extraordinaria, óigame, pero no es menos cierto que es meramente producto de una reflexión teológica, como lo es la doctrina de ¿qué? De la consubstanciación. No es un establecimiento literal, es producto de ¿qué? De la reflexión teológica. Imagínense si es producto de la reflexión teológica que Lutero siguió creyendo en la doctrina de la transubstanciación. Pero Calvino no, y Zwinglio mucho menos. Calvino dijo: no, eso se da, pero se da en una dimensión espiritual. Y Zwinglio dijo: muchacho, al pan, pan, y al vino, vino. Eso es simplemente un acto simbólico. Por el otro lado, la Eucaristía nos guarda de pecado. La Eucaristía ayuda a los muertos. Ahora, mire lo otro que viene también como parte de la tradición apostólica. María Salvadora. María es salva desde su nacimiento. María es virgen perpetua. María es fuente de santidad. María es intercesora. María es receptora de las oraciones. María es la reina del universo. Todo eso. Por el otro lado, la misa por los muertos, el purgatorio, la oración a los santos, la oración por los muertos, las imágenes, la confirmación, la confesión de pecados al sacerdote, la indulgencia, la penitencia, el celibato. La pregunta debe ser: ¿en qué fecha del tiempo de la tradición apostólica, que duró a lo sumo hasta el año 97, fueron planteadas estas tradiciones? Y cuando uno hace esa pregunta, de seguro que los apologetas no podrán contestarla. Ven acá, ¿cuándo esto que está aquí como parte de las tradiciones apostólicas fueron reconocidas por la Iglesia Apostólica antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, en el año 97? Vamos, antes. ¿Cuándo fueron reconocidas? Nunca. Lo más, es más, yo voy a camuflajear lo que voy a decir, pero lo que voy a decir es una verdad, pero camuflajeada. Yo fui a un lugar donde había una iglesia católica y había un letrero bien grande en la entrada de la puerta que decía: María dijo, haced lo que Él diga. Y cuando mi esposa leyó aquello, me dice: ¿tú estás leyendo eso? Y yo le digo: de seguro el sacerdote de ahí intencionalmente puso eso en la puerta.
María dijo: haced todo lo que Él os dijere. Me dijo: ¿cómo tú dices? Yo digo: tenlo por seguro que eso estará ahí hasta que pasen varias cosas. Que se den cuenta la intención del mensaje por parte de algunos feligreses y llamen al sínodo o llamen al obispo o al arzobispo del lugar donde estábamos, o en su defecto que el papa, que el sacerdote de aquí sea trasladado y el que venga lo quite. Pero lo que él está diciendo en la puerta de la iglesia es tradición apostólica. ¿Ves? Porque la tradición apostólica recogió la historia de María. Cuando María dijo en la boda de Caná de Galilea: hagan todo lo que Él les diga. Ella no dio instrucciones. Lo que Él diga. Así es que todavía no hemos entrado al planteamiento de la sola escritura, ¿verdad? Lo que robustece nuestro planteamiento de la sola escritura. Lo que hemos entrado en el día de hoy, porque yo quiero comparar y contrastar, ¿no? Pues yo quiero comparar qué es lo que dice la iglesia o los apologetas de la iglesia católica hoy con respecto a la postura de la reforma o de los reformadores en términos de la sola escritura. Pues eso es lo que dicen, eso es lo que postulan, eso es lo que plantean. Y desde luego yo puedo decirle que en todo lo que dicen tienen sobradísima razón. Lo único en donde no tienen razón es que han descontextualizado la historia y han vinculado todos los siglos al pensamiento de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, como... ¿Está bien? ¿Quiere que nos vayamos ya? Está bien. ¿Una botella de agua? Y eso es lo que debe quedar claro. Fíjese que hay muchas verdades en lo que se plantea, pero donde se estrella la bomba es precisamente en esto que se plantea y se dice ellos mismos, que el Vaticano II lo reafirma, y es que todo lo que era importante de la tradición apostólica fue recogido ¿dónde? En las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, si fue recogido en las Sagradas Escrituras, lo importante quiere decir que lo demás es lo demás. Y lo que se alega ahora como tradición apostólica, todavía falta probarse la autenticidad dentro del marco de ¿qué? Del tiempo. Y es imposible probar la autenticidad porque no existe. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ajá. Yo pienso que fíjense que no porque todo el mundo, no, la mayoría no siempre está bien. O sea, ahí en esa época del siglo XVI casi todo el mundo estaba mal y el que estaba bien era Martín Lutero, de acuerdo a la palabra. O sea, y la misma palabra, lo que usted está diciendo, lo que se escribió en la Sagrada Escritura, eso es, y la misma palabra dice, pues antes no se estudiaba mucho la palabra. Cuando Martín empezó a leer la palabra, dije: rayos, pero lo que están diciendo mis compañeros no es lo que está aquí. Pues eso que tú acabas de decir, de que no necesariamente la mayoría siempre está correcta, es precisamente uno de los argumentos que ellos utilizan. Ellos dicen: ¿acaso 850 millones de católicos estaremos equivocados? La respuesta es: si sostienen la tradición apostólica como una continuidad fiel y exacta del primer siglo al siglo XVI hasta el siglo XXI, están equivocados. Porque lo que la iglesia predicó en el primer siglo no guarda ni guardaba relación alguna con lo que predicaba en el siglo XVI.
Y el Vaticano II dijo ya con perfecta claridad que Lutero tenía la razón. Si le dieron la razón a Lutero, pues ¿qué quiere decir eso entonces? Si a mí me dan la razón, ¿qué quiere decir? Que el otro no la tenía. Adelante. Pastor, se usa la... Eso lo voy a contestar el martes que viene. ¿Por qué se sigue ahí? Es interesante. Romper esa tradición sería dislocar por completo la iglesia. Y nadie se va a correr ese riesgo. Se culpa a Lutero de que dividió la iglesia católica, y Erasmo le decía a Lutero: mira, no dividas la iglesia. Pero es que no han entendido que las divisiones siempre van a venir por la situación del ser humano y las vertientes que ha habido a través de la historia, de la oscuridad chocando con la verdad, la mentira chocando con la verdad. Siempre va a haber esa situación, a tal grado que Jesús dijo estas palabras: y yo he venido a prender fuego en el mundo, y como quisiera que ya estuviera ardiendo. ¿Creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. ¿Por qué? Porque ese choque inmenso de dos fuerzas operando en la tierra siempre va a provocar eso, porque la verdad tiene que prevalecer por encima de las situaciones y de la mentira del ser humano, tratando de que uno venza al otro, o que uno prevalezca del otro. Por lo tanto, hasta el final, hasta que no venga el Señor, esa situación, esa dinámica, se supone que se tiene que dar. Hay una expresión de Martín Lutero en la dieta de Worms que a mí me fascina mucho, y es cuando al final le dicen: ¿te retractas o no te retractas? Y él dijo: ni quiero ni puedo. La verdad es la verdad, no se puede cambiar. El martes que viene, Dios mediante, entonces trabajamos el tema de la sola escritura. Cuando vayamos a la sola fe, vamos a hacer lo mismo: comparar y contrastar. Y cuando vayamos a los otros temas, vamos a hacer la misma dinámica, porque obviamente a mí me interesa no solo conocer lo que yo creo, me interesa conocer lo que otros creen sobre lo que yo creo. Amén, querido. Amén. Pues oramos al Señor.